Bueno, estamos viendo la serie del libro de los Hechos, así que les invito a que podamos buscar en su Biblia, en sus dispositivos, teléfonos, Hechos capítulo 8. Y antes de comenzar la lectura quiero hacer una breve introducción. Jesús ha sido apresado, ha sido asesinado, ha resucitado y ha comisionado a sus discípulos para que lleven el mensaje de la resurrección y sean testigos en Jerusalén primeramente. Y la iglesia comienza, los seguidores de Jesús comienzan a difundir este mensaje. Deberíamos considerar, piensen que luego de la muerte de Jesús, los discípulos de Jesús se esconden porque tienen miedo. Si mataron a Jesús, probablemente hagan lo mismo con los seguidores. Y algo aconteció, algo ocurrió en ese momento, que estos 11 discípulos muertos de miedo, escondidos, de pronto se vuelven unos evangelistas fervientes. Salen a predicar por todos lados y no tienen problema de perder sus vidas aún por esto. ¿Qué quiero decir? Algo está ocurriendo ahí que cambia la vida de todas estas personas al punto tal de poder poner ahora mismo su vida. Lo que ha ocurrido es que ellos han visto a Jesús resucitado y están empezando a dar testimonio de esto. La religión del momento, los judíos, es una amenaza a este nuevo cristianismo. No solamente han matado a Jesús por blasfemo, sino que estos seguidores están diciendo que hay que adorar a un hombre. Imagínense para un judío que el único Dios verdadero es el único digno de adoración, el creador de todo, el todopoderoso, el único. Y el cristianismo está diciendo de que este Dios es un hombre y ahora hay que adorar a un hombre, a Jesús. Entonces, como mínimo era idolatría y había que exterminarla. El domingo pasado vimos como uno de estos líderes de la iglesia, Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, conocedor del Antiguo Testamento, defensor de la causa de Jesucristo, fue llevado a un falso juicio y se lo asesinó. ¿Recuerdas? Manuel nos hablaba de Esteban, del primer mártir, y este es el contexto en el que vamos a leer este capítulo. La muerte de Esteban parece algo inútil, ¿no? Este tipo de cosas cuando se muere esta gente importante, ¿no? Un sabio, una persona muy útil para la iglesia, lleno de dones, una persona, como dije antes, conocedor del Antiguo Testamento, que es asesinado a sangre fría, lo matan a pedradas. Uno diría, qué pérdida tan grande que sufre la iglesia y que va a comenzar a sufrir, porque este es el primer mártir que va a tener la iglesia de Jesucristo, ahí en el primer siglo, ni bien comienza. Y uno se pone a pensar, qué muerte inútil, ¿no? Qué pérdida tan grande para la iglesia. Sin embargo, vamos a ver hoy que los propósitos de Dios son mucho más grandes de lo que podemos imaginar. Tertuliano, que es uno de los padres de la iglesia, él escribió que con la sangre de los mártires fue la semilla de la iglesia primitiva. Es decir, que andar predicando que Jesús había resucitado no era tan fácil, no era una mentira que uno pudiera difundir como hoy, por ejemplo, inventar un romance de un jugador de fútbol o algún famoso, ¿no es cierto? Decir una cosa por otra no te trae tantas consecuencias hoy, pero en ese momento, si ellos estaban afirmando una mentira, podían morir. Nadie muere por una mentira. Ellos habían visto algo y estaban siendo testigos de la resurrección de Jesús. Entonces quiero que ahí vayamos ahora sí a la lectura de esta mañana en Hechos capítulo 8. Vamos a comenzar leyendo desde el versículo 1. En el capítulo anterior acaba de asesinar a Esteban, un líder de la iglesia, uno de los que servían las mesas, que estaban al servicio. Y luego de la muerte de Esteban va a ocurrir lo que vamos a leer. Y leo, desde el versículo 1. Y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban.
Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén y todos, excepto los discípulos, los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos, y aquella ciudad se llenó de alegría. Y desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban: este hombre es el que llaman el gran poder de Dios. Lo seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas, pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios, el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó y después de bautizarse, seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió: denme también a mí ese poder para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor, tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Rueguen al Señor por mí, respondió Simón, para que no me suceda nada de lo que han dicho. Después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron de camino de vuelta a Jerusalén y de paso predicaban el Evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. Oramos. Padre, gracias, Señor, por esta palabra, gracias por tu palabra, Señor. Yo te pido en esta mañana que me perdonen de mis pecados, Señor, perdonen mis faltas. Te pido perdón, Señor, por mis malos pensamientos, mis malas obras, Señor, y te pido que sea honrada tu palabra y me guíes, Señor, para poder enseñar lo que tú has puesto en esta escritura. Bendito sea tu nombre, Padre. Amén. Amén. Bien. Yo le puse de título a este mensaje, a este capítulo: el Evangelio y el Espíritu es para los inmundos. ¿Les gusta? El Evangelio y el Espíritu es para los inmundos. Ese es el título. Y lo dividí en 3 puntos. El primer punto que vamos a ver es persecución y dispersión para el avance del Evangelio. Vamos a ver un segundo punto, que es el Evangelio para los inmundos. Y el tercer punto, el Espíritu Santo para los inmundos. ¿No? Si me escuché un judío, me metería preso, se estaría Saulo acá. Bueno, el Hechos 8 y el Evangelio comienza en Jerusalén, ¿no es cierto? Acá están. Recuerdan que Jesús va a la Pascua en Jerusalén, ahí lo asesina, resucita, da testimonio, comisiona a sus 11 discípulos que recién mencionaba, le dice: id por todo el mundo, ¿no es cierto?, predicar el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todo lo que les he mandado. Perfecto. Ellos están en Jerusalén ahí. Lo que nos va a ayudar a entender todo el libro de Hechos es leer Hechos capítulo 1, si me acompañan, versículo 8, porque Jesús, antes de ascender al cielo,
les da la estrategia de cómo ganarían al mundo para Cristo. ¿Cómo es que llegaría el Evangelio del 2023 hasta Córdoba? ¿No? Hay una estrategia planteada en Hechos capítulo 1, versículo 8, y lo vamos a leer. Dice así el Señor Jesús antes de ascender al cielo a sus discípulos. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. A lo largo del libro de Hechos, nosotros podemos ver cómo esta palabra se cumple. Esto que dice Jesús, que me serán testigos en Jerusalén, en Judea. Jerusalén estaba dentro de la región de Judea, ¿bien? En Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, que todo el libro de Hechos transita desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, hasta donde Pablo va a llevar el Evangelio a Roma, a los confines del imperio. Y este es el marco que tenemos que tener en mente como para poder ir viendo aquellas cosas que son importantes en el pasaje. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles son todos nosotros somos gentiles. Todos aquellos que no descienden de Abraham, que no pertenecen al pueblo judío de manera étnica. Todo el que no puede trazar sus ancestros hasta el mismo Abraham, hasta la descendencia de Abraham, no es del pueblo de Dios, no es judío. Por lo tanto, es un gentil, gente común. Esto lo aclaro porque vamos a ver, es muy importante, porque el Evangelio hasta este momento ha estado solamente entre judíos. No ha salido de los judíos, está en Jerusalén. Y acabamos de ver que a la muerte de Esteban comienza una gran persecución. Esta gran persecución pone a la iglesia en la clandestinidad. A partir de ahora, todo cristiano sería perseguido. Y mientras ellos salen de Jerusalén, van predicando. Entonces vamos a nuestro primer punto, persecución y dispersión. Está en el versículo del 1 al 3, en el capítulo 8 de Hechos. Si podemos volver a Hechos. Aquel día se desató una gran persecución, al día de la muerte de Esteban, contra la iglesia de Jerusalén, y todos excepto los apóstoles se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Probablemente los apóstoles se quedaran en Jerusalén por todos los hermanos que estaban encarcelados para darle apoyo. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban. Saulo, aquí hay una mención de Saulo, este personaje con nombre, va a ser desarrollado capítulos más adelante. Luego veremos en quién se convertiría este Saulo, pero solo lo que diremos acá es que este hombre estaba causando estragos en la iglesia. Iba de casa en casa y de manera brutal arrastraba, dice el texto, a hombres y mujeres, quienes en la familia, para meterlos en la cárcel, solamente por decir que Jesús había resucitado. Y sigue diciendo que Saulo causaba todos estos estragos, y esto es lo que el Señor Jesús les dijo que pasaría. ¿Recuerdan? Lo hemos visto antes. Si vamos a Juan 15:20, quisiera que veamos ese pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 15. En el versículo 20 le dice Jesús a sus discípulos, todavía no había muerto el Señor, todavía estaba en vida con sus discípulos, y dice, recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mi enseñanza, también obedecerán las de ustedes. Es decir, así como me persiguieron a mí, también me iban a perseguir ustedes. Y un poquito más adelante, en el 16:2, en el capítulo 16, versículo 2, dice, el Señor está diciendo a sus discípulos, los expulsarán de las sinagogas, y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que está prestando un servicio a Dios. Esto es lo que está pasando con este Saulo, con los judíos. Pensando que hacen un servicio a Dios, comienza la persecución y la muerte de los cristianos. Ahora, podríamos decir que la persecución, la dispersión, fue un acontecimiento terrible y cruel. Pero ustedes se dan cuenta que si consideramos que había que predicar en Jerusalén, le dijo el Señor la estrategia, me serán testigos en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, podríamos preguntarnos
si el Señor fue quien mandó esta persecución con el fin de propagar el Evangelio, una persecución tan cruel. A veces uno se enfrenta a este texto y dice, el Señor pudo haber permitido una persecución tan cruel en la iglesia primitiva con el fin de que sea una estrategia para que se esparza el Evangelio. Yo no diría tal cosa. Yo lo que diría es que el Señor tiene el poder de transformar lo malo en bueno, de hacer que las cosas malas obren para bien para todos aquellos que le aman. Y esta persecución cruel en manos de los judíos, el Señor la está utilizando para mostrar que Él tiene todo bajo control. Aún así, esta persecución lo que está haciendo no es más que cumplir los planes de Dios. Porque el Evangelio está saliendo de Jerusalén, está yendo a las regiones de Judea y a las de Samaria. ¿Quiénes eran los samaritanos? Esto es muy importante. Sí, porque entender quiénes eran los samaritanos nos va a ayudar a comprender todo este texto y que después podamos aplicarlo a nuestra vida. Los samaritanos son, no sé si ustedes recuerdan, pero en el Antiguo Testamento, luego del rey Salomón, sus hijos dividen el reino. Al norte está Israel y al sur está Judá, la tierra de Judá. En el norte de Israel, en el año 722 aproximadamente, Asiria, el imperio, la potencia mundial de la época, siria Israel y los reduce a una provincia. Esa provincia se llama Samaria. ¿Qué hace este ejército asirio? Trae gente de otra, así como iba conquistando, su estrategia era traer colonos de diferentes lugares que iba tomando y cruzarlos. Entonces a Israel vinieron a vivir colonos de otros lugares del imperio, desde Arabia, de otros lugares. No tardaron estos israelitas en cruzarse en matrimonio con estos gentiles, a tal punto que ya no se podía distinguir unos de otros. Desde ese entonces, los judíos de Judá, del sur, miraban a los samaritanos, porque todos los ciudadanos de ese lugar pasaron a llamarse samaritanos, los veían como inmundos, espiritualmente inmundos, eran como gentiles, igual de inmundos que los gentiles. Y de toda la historia, hasta llegar a este punto, hubo mucha tensión entre todos los pueblos. Porque, por ejemplo, en la reconstrucción del templo de Salomón, cuando se reconstruyó, no les permitieron a los samaritanos participar de la reconstrucción del templo. Y ellos se indignaron. ¿Se acuerdan cuál fue la conversación de la mujer samaritana con Jesús? ¿Qué le dijo? ¿Dónde es la adoración? ¿En Jerusalén? ¿Acá? ¿Dónde se adora? El Señor le dice que vienen los tiempos en los que se va a poder adorar en espíritu y en verdad. Es decir, no va a hacer falta un templo. Aquí podemos adorar al Señor. El punto al que quiero ir es que los samaritanos eran inmundos para los judíos. Era muy difícil que un judío se acercara a un samaritano. Y acá Felipe, un judío de habla griega, se va hasta Samaria, predica con señales, milagros y creen en que Jesús es el Mesías, porque esta era la predicación. Entonces lo que quiero que veamos acá es que el Evangelio fue para los inmundos. Ahora, todos somos inmundos ante los ojos de Dios. El judío también, nosotros también, estamos en una situación de inmundicia por nuestro pecado. El Evangelio va a ellos y ellos lo reciben. Y va con gran poder. ¿Se acuerdan cómo le dijo Jesús en el capítulo 1, en el versículo 8 que dimos recién de Hechos? Cuando venga el Espíritu Santo recibirán poder y me serán testigos. ¿Qué era ese poder? Acá lo vemos. Dice que hacía señales y milagros Esteban. Expulsaba a los demonios y sanaba paralíticos. Y por esto la gente lo escuchaba, el mensaje de Dios, y creyeron. Ahora, ¿qué significan los milagros? Es una de las cosas que tenemos que preguntarnos. ¿Por qué hacía milagros Esteban? ¿Qué era el milagro? ¿Qué quería decir? Así como Jesús hacía milagros, expulsaba demonios y sanaba enfermos, era una forma de demostrar autoridad. Al expulsar los demonios demostraba autoridad sobre las fuerzas espirituales. Al sanar a los enfermos mostraba autoridad sobre las leyes naturales. ¿Quién podría hacer algo así? ¿Se acuerdan que dijo, qué dijo
Nicodemo en Juan capítulo 3, cuando lo ve a Jesús, un rabino que estaba con los judíos que luego matan a Jesús, se va y quiere hablar con Jesús. Y que le dice, Señor, sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Solamente Dios puede hacer algo así. Entonces lo que vemos acá, hermano, en esta mañana, una de las cosas que quiero que veamos, es que los milagros sin expulsión de demonios fue guardado para el tiempo del Mesías. Porque había demonios en el Antiguo Testamento, seguramente sí, pero no hay un solo caso de expulsión de demonios en el Antiguo Testamento. Un solo caso de expulsión de demonios no hay. Fue guardado para el ministerio del Mesías, con el cual él iba a demostrar que tenía autoridad sobre las potestades espirituales. Y le dijo a los discípulos, les dio el mismo poder. Cuando venga el Espíritu Santo recibirán poder. Anteriormente dijo, y harán señales aún mayor que el que ellos dicen. Son señales. Las señales sirven para indicar algo. ¿Y qué indicaban las señales? Que Felipe venía de Dios, que Jesús venía de Dios. Hay otros más que hacen señales, Pablo, Bernabé, y estas señales servían para autenticar el mensaje. El mensaje no era la señal, no era viernes de sanidad y liberación, no era el contenido de la predicación, la sanidad y la liberación. La sanidad y la liberación funcionaba como algo que autenticaba el mensaje que ellos predicaban. Y el mensaje que ellos predicaban era a un Jesús resucitado. Jesús resucitó, Jesús es Dios. Eso sí que me cuesta creer. Me cuesta mucho creer eso. Jesús resucitó y Él es Dios. Este es el mensaje que ellos predicaban y lo demostraron con señales y milagros. ¿Sigue habiendo demonios hoy en día? No vamos a dar ejemplo, pero ¿sigue habiendo demonios hoy en día? ¿O se terminaron? Sí. Seguramente hay. ¿Vemos este ministerio de liberación, de expulsión de demonios a este nivel, a este escala, que es evidente aún para las sociedades paganas, que los paganos se puedan dar cuenta que está el poder de Dios? Hoy no lo vemos vigente. ¿Hay liberación? Sí hay liberación hoy en respuesta a la oración que es del creyente, pero no a este nivel. Por eso es importante cuando leemos el libro de los Hechos entender el carácter transitorio que tiene. El Evangelio no había sido predicado todavía a los samaritanos, a los inmundos samaritanos. Lo digo así porque esto es lo que entendía el judío y esta es la idea que debemos mantener. Ni había sido llevado a los gentiles. Había sido llevado a los judíos con señales y milagros para autenticar. Jesús mismo dice en un momento, si no me creen a mí, crean a las señales que hago. Miren las señales que estoy haciendo. Entonces cuando fue llevado por primera vez a Samaria, por primera vez, como algo único e irrepetible en la historia, hay milagros y señales para autenticar el mensaje de Dios. Y lo mismo va a ocurrir cuando sea llevado a los gentiles fuera de Samaria. A los cristianos se nos ha dado, me estoy metiendo en temas duros, yo lo sé, no es fácil, muchos esquivan estos temas, pero yo quiero que los podamos abordar. A los cristianos se les ha dado la autoridad para expulsar fuera demonios. Muchos toman estos versículos viendo que los apóstoles expulsaban fuera demonios y sus asociados como Esteban, Felipe, Bernabé, hacían señales y milagros. Creen que hoy los cristianos tienen autoridad para expulsar fuera demonios. Tienen la autoridad para decirle que sobre las potestades espirituales. Quien tiene la autoridad es Dios y Dios da esa autoridad por medio de su palabra cuando es predicada. Hay liberación de demonios, pero hoy por hoy no vemos ese ministerio. Esto fue fundacional, ocurrió en el primer siglo y fue evidente para todas las personas. A nadie le quedaba duda. Todo el mundo que estaba ahí lo podía comprobar y ver, y lo hacía y fue a gran escala. La instrucción para la guerra espiritual la encontramos en Efesios capítulo 6, está en Gálatas, en 2 Corintios capítulo 10, podemos ver cuáles son las armas de nuestra milicia y ahí podemos ver más en profundidad este tema. Pero muchos creen y son bautizados. Ahora vamos al mensaje, ¿no? Felipe hace señales y milagros en aquella tierra y muchos creen al mensaje y se arrepienten y se bautizan. El
el bautismo es una confirmación de que ellos han aceptado el mensaje de Jesús. Vamos a seguir leyendo un poquito más en Hechos. Vamos del versículo 9, de 11 al 24. Perdón, del 9 al 11. Del 9 al 11. Ya desde antes había en la ciudad un hombre llamado Simón. Esto es muy importante, no está acá por casualidad. Se podrían haber visto muchísimas cosas de todo lo que ocurrió ahí. Sin embargo, se está eligiendo esto para poner acá y algo nos quiere enseñar. Y vamos a ver cuál es la enseñanza de esto. Desde antes, ahí en Samaria, había un samaritano, un hombre llamado Simón, que jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y clamaban: este hombre es el que llaman el gran poder de Dios. Hermanos, hay un montón de personas, para empezar, veamos la gente de comportamiento, que están atrás de la hechicería, pensando que es poder de Dios. Hay mucha gente que está buscando señales, milagros y todo lo místico del Evangelio. Y deja de lado la palabra del Cristo central. Y son engañados por estos hechiceros. Hermano, hay hechiceros en el pueblo de Dios, haciéndose pasar por pastores, falsos obreros fraudulentos, que lo que hacen es engañar, y muchos de esos practican arte mágica. Entonces no debemos engañarnos. En segunda de Pedro, capítulo 2, fíjense en lo que escribe Pedro, en el versículo 1. En el pueblo judío hubo falsos profetas, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento hubo falsos profetas. Y también entre ustedes habrá falsos maestros, está hablando la iglesia, que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas, y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Es decir, el cristianismo va a quedar mal por culpa de estos obreros fraudulentos. Llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Y va a seguir, llevados por la avaricia, los explotarán. ¿Te van a sacar la plata? Entonces, ¿esto existe, hermano? Sí existe. Dentro de la iglesia de Dios, sí existe. No son de nosotros, pero están infiltrados. Entonces tenemos que tener cuidado, porque por algo está poniendo en el libro de los Hechos esta situación con Simón. Un grupo que decía ser el poder de Dios. Lo interesante de Simón, que podemos ver su falta de fe, porque fíjense que hace todas las manifestaciones de un verdadero cristiano. Escucha la palabra, la recibe, se bautiza y lo seguía a Felipe por todos lados. ¿No es cierto? Es como lo básico que tiene que ser un cristiano. Así que este Simón había hecho todo lo que hace un cristiano. Hizo los cursos de la iglesia, hasta se bañaba, se perfumaba, y venía el culto, decía gloria a Dios y aleluya, ¿cierto? Pero nosotros podemos ver en el último versículo, en el versículo 24, que su fe no era genuina, porque cuando lo confrontan por lo que él quiere hacer, él quiso comprar el poder de Dios con plata para seguir en el negocio de la magia, porque esto es lo que él tenía en mente cuando vio que los apóstoles, claro, con Felipe estaba sorprendido, pero cuando lo vio los apóstoles, que imponían la mano y recibían el Espíritu Santo, dijo: no, esto no me lo puedo perder. Y seguramente estaba dispuesto a entregar todo el dinero que había apuntado durante años, con tal de comprar ese poder, para seguir engañando. Porque el texto dice que los tenía engañados, ¿cierto? Diciendo ser el poder de Dios. Entonces, el punto que tenemos que ver acá es que hay muchos que aparentan ser cristianos, tienen toda la apariencia y son obreros fraudulentos. Siempre se denuncian a los obreros fraudulentos y tienen estas características: el misticismo, la magia, la hechicería, haciéndose pasar como el poder de Dios, con el fin de explotarnos.
por avaricia lo hacen. Tengamos cuidado, hermano, de estas personas. Hay otro pasaje más que podríamos leer, pero vamos a seguir al punto 3. El punto 2 es que los inmundos recibieron el mensaje, ¿no es cierto? Se les fue a predicar y recibieron el mensaje. ¿Quiénes son los inmundos hoy, por así decirlo, en el criterio judío en nuestra época? Sí, sí, pero si nosotros nos pongamos en el lugar del judío, ¿a quién consideramos inmundos? Nosotros. Los no religiosos. O sea, nosotros somos los religiosos, los no religiosos. Son inmundos, los consideramos inmundos. Al no religioso, tú viste livianito. Puedo hacer una lista: prostitutas, homosexuales, enfermos de SIDA, vagabundos, hechiceros, grupos, ladrones, delincuentes. No creemos que son de segunda categoría. No creemos que están más abajo de nosotros. Bueno, no hay mucha diferencia entre un judío y nosotros en ese razonamiento, de creernos más que algo. Hay comunismo en el Evangelio, ¿no? En un solo punto, en que todos somos iguales, delante de Dios somos todos inmundos, todos, desde el más religioso hasta el más escandaloso socialmente. Y en esto tenemos que pensar que los inmundos están recibiendo el Evangelio con poder. El Evangelio es para los inmundos. No puede haber una iglesia que no se ocupe de estas personas, que le cierre las puertas a estas personas, o que como nosotros, como grupo, los marginemos. Gracias a Dios que hace poco comenzó un ministerio muy lindo que es Iglesia con Judith y unas mujeres que están yendo a predicar a la zona roja, a las prostitutas, y hermanos que se han sumado a sus maridos para acompañarlas. Eso es muy importante. El ministerio se llama Rahab. Es de que Dios te ve. Esta gente, ¿saben lo que piensan toda esta gente? Y yo no los ve. ¿No tendrían que los samaritanos, con la bronca que le tienen a los judíos, haberlos rechazado? ¿No corría peligro un judío de ir a predicarle a un samaritano que lo matara a pedradas por todo el resentimiento de la grieta que viendo ellos dos? Sin embargo, recibieron el mensaje, porque esta gente lo que quiere es que le prestemos atención, lo que nos creemos santos. Ese es el punto que tenemos que sacar acá. El Evangelio es para los inmundos, no es para los que nos creemos santos. Vamos a ser rechazados. Miren, Jesús dice en Mateo 7 algo muy interesante. No todo el que me dice Señor, Señor será salvo. Hay muchos peinaditos así como yo, bien vestiditos como el de yo, que tienen su vida ordenada, que no tienen grandes pecados, que hacen grandes ofrendas, que ayudan a los pobres, y sin embargo, muchos en aquel día van a escuchar lo más terrible que puedan haber escuchado. Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca lo conocí. Se van a dar cuenta al final del camino que frente a la puerta del cielo hay otra puerta al lado que va camino al infierno. Hay muchos que van a ser desviados en ese momento. Así que esto es un buen momento para que te consideres cuán puro o inmundo sos, porque de eso depende de tu sinceridad frente al Señor. Uno parado, orando. Gracias, Señor, por lo que soy. El cobrador de impuestos, tirado, no acercándose, no sintiéndose digno de Dios, golpeándose el pecho y diciéndole: ten misericordia de mí, Señor, que soy pecador. La actitud correcta, dice Jesús, este se fue justificado, este no. Así que consideremos que somos todos inmundos, estamos en igualdad de condiciones, y el Evangelio es para los inmundos. El punto 3, el Espíritu Santo para los inmundos. Y acá vamos a tener un reto de interpretación, pero no le voy a sacar el brazo a la jerita. Se dice de otra forma el dicho, pero yo voy a usar el brazo. No le voy a sacar el brazo a la jerita y vamos a abordar este pasaje. Hechos capítulo 8, del 14 al 17. Y después vamos a hacer una reflexión final. Hechos capítulo 8, del 14 al 17, vamos a ver que el Espíritu Santo de Dios es para los inmundos, pero vamos a tener primero un reto de interpretación.
Del 14 al 17 leo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron que los... Yo voy a decir inmundo, voy a cambiar la palabra samaritano o para que nos demos una idea de lo que pasó en Jerusalén. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron que los inmundos que habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Un minuto ahí. ¿Por qué les envían a Pedro y a Juan? ¿Qué está pasando acá? Hay que inspeccionar eso. ¿Cómo que los inmundos reciben la palabra de Dios? Porque dice que grandes multitudes recibieron la palabra, ¿se dan cuenta? Y dejaron de seguir a Simón, al que los engañaba. Entonces, acá los apóstoles tienen que ir y corroborar la fe de los samaritanos. Este es un punto muy importante. Estos al llegar oraron para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan le pusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Hemos de interpretar este texto para apoyar una conversión en dos etapas. Etapa 1, creo en el Señor Jesucristo y me bautizo. Etapa 2, más tarde recibo el Espíritu Santo. ¿Qué dicen? Esto es una aparente contradicción porque la Biblia enseña en otros pasajes que un cristiano tiene el Espíritu Santo. Por ejemplo, Romanos 8:9. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En 1 Corintios 12 dice que a todos todos fuimos bautizados en un mismo Espíritu y se nos dio de beber de ese mismo Espíritu. Por lo tanto, ¿qué está pasando acá? Lo que tenemos que ver es que no existe un cristiano sin Espíritu Santo. Esto es importante porque muchos se toman de este texto para decir que el Espíritu Santo puede venir después, en un segundo momento luego de haber creído. Lo que no se está considerando en primer punto es el carácter transitivo del libro de los Hechos que ya vimos. De Jerusalén a Judea, Samaria hasta el último de la tierra. Están pasando acontecimientos históricos e irrepetibles. Señales y milagros en Jerusalén, señales y milagros en Samaria, y luego va a ocurrir lo mismo hacia los gentiles. Entonces lo que tenemos que ver es que los apóstoles, ustedes piensen, uno de los argumentos es que si había tal grieta entre los samaritanos y los judíos, si ellos hubiesen recibido el Espíritu Santo antes de que llegaran los apóstoles, hubiese habido dos iglesias probablemente, la iglesia de Jerusalén y la iglesia de Samaria, y la grieta se hubiera profundizado aún más. Pero tuvieron que esperar hasta que llegaran los apóstoles, para que los apóstoles puedan... Dios quería una iglesia unida, Dios quería una iglesia que sea una sola iglesia y no esté dividida. Entonces los apóstoles le ponen las manos y los recibieron el Espíritu Santo. Pero también lo que podemos ver es que son señales. El Espíritu Santo venían con señales de que había venido el Espíritu Santo, señales externas, ¿no? También lo importante que veamos es que Pedro, quien en representación de todos estos judíos cristianos, en el capítulo 2 ve cómo desciende el Espíritu Santo sobre los judíos. En el capítulo 8 que estamos viendo ahora, ve cómo desciende el Espíritu Santo sobre los samaritanos. En el capítulo 10, con un centurión gentil romano, desciende el Espíritu Santo y Pedro ve también que desciende sobre él. Y cuando van y hacen un reporte, dicen: hermanos, todos estos recibieron el Espíritu Santo de la misma forma que lo recibimos nosotros. Fíjense en lo que va a terminar diciendo en el capítulo 10, Pedro, luego de haber visto cómo los judíos, los samaritanos y los gentiles recibían el Espíritu Santo. Es en Hechos capítulo 10, 34. Pedro tomó la palabra y dijo: Concilio de Jerusalén, un lío bárbaro, el evangelio se nos fue de las manos.
está siendo esparcido por todos lados. Pedro toma la palabra y dice, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo, sino que en toda nación Él ve con agrado al que le teme y actúa con justicia. Él termina diciendo, ahora entiendo que Dios no tiene excepción de personas. Luego de haber visto esto, estas fueron señales para los judíos también, para que vean que el Espíritu Santo también era para los inmundos. Lo que nosotros entendemos cuando vemos esto es que el Evangelio de Dios avanzó, a pesar de la iglesia, yo les diría, porque la iglesia tuvo que ser perseguida. El quien estaba conduciendo todo eso era el mismo Señor Jesús, que les dijo que serían testigos. Y al día de hoy ha llegado hasta acá el Evangelio. Está en todo el mundo el Evangelio de Jesucristo. Es como un barco que salió de Jerusalén y va teniendo diferentes paradas. Y donde para, va subiendo gente, grandes multitudes van subiendo ese barco, pero otros se quedan. Y sigue. Y va avanzando. El Evangelio de Dios va a seguir avanzando y va a seguir creciendo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer vos con el Evangelio de Dios? ¿Qué vas a hacer con este mensaje? Este mensaje que transformó a tantas personas, que me transformó a mí y que está transformando a tantas personas a nivel mundial. Ni Jesús que resucitó y que es real, que uno puede tener un encuentro, una experiencia con Él. Muchas veces pensamos, o puedes llegar a pensar, de que sos inmundo para Dios, o que Dios está lejos de vos porque tenés tantas cosas sin arreglar, que ¿qué se va a fijar Él en vos? Y cuando vemos la palabra de Dios, el Evangelio es para vos, el Espíritu Santo es para vos. ¿Qué vas a hacer por eso? Esa es la pregunta. ¿Vas a tomar la palabra de Dios y vas a creer en Jesús para recibir la vida eterna? ¿O vas a dejar ese barco de la predicación del Evangelio que nació en Jerusalén hace 2000 años y que hoy atravesó todo el mundo, todo el continente, está en todos lados? ¿Qué vas a hacer con ese mensaje? ¿Lo vas a dejar pasar o te lo vas a apropiar? Porque es para vos. Te invito a que cierres tus ojos y que podamos orar al Señor pensando en esto. Pensá en que Jesús murió y resucitó y que toda la indicia de mi maldad la pagó Él en la cruz, para que todos aquellos que crean en Jesucristo no se pierdan. Él quiere la salvación en tu alma. Dios está más cerca de lo que pensás y Él hoy te está pidiendo que creas en Jesucristo y que recibas su mensaje. Padre, te pido por aquellos que están aquí, Señor, que puedan pensar que no son dignos de ti, que piensan, Señor, que no tienen su vida arreglada como para acercarse a ti. Yo te pido, Señor, que a través de tu palabra estas barreras sean destruidas, Señor, y que se puedan acercar y creer en tu Hijo Jesucristo, que se levantó de los muertos, resucitó y vive. Padre, yo te pido por estas almas y para que les dé fe, para creer, para que no se pierdan, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén, Señor. Por favor.